Aquí seguimos en la sintonía de Onda Cero, seguimos contándoles cosas y lógicamente tenemos esa cita habitual con Pachi Rocha del Cura, que está ya con nosotros al otro lado del teléfono. Pachi, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, y sobre todo con lo que nos vas a contar, que yo creo que a lo mejor nos facilitas las cosas o por lo menos nos das esas pautas para identificar cómo somos cada uno de nosotros frente a los retos y a los problemas. Porque de actitudes a este respecto vamos a hablar, ¿no? Sí, porque, bueno, yo creo que lo que vamos a contar hoy, todos nos podemos situar en ambas actitudes, ¿no? No es que seamos solamente de una, sino que nos vamos a reconocer, pues en algunas ocasiones, en algunos ámbitos, en una o en otra, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que hoy estamos todos más en una de ellas, la primera que vamos a comentar, ¿no? Entonces, bueno, seguramente cuando la caractericemos, pues todo el mundo se podrá reconocer, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de las diferentes formas de afrontar o las diferentes formas de definir a una persona frente a los retos y problemas. Sí, una actitud que le llamamos víctima, no en el sentido que desgraciadamente aparece a veces en los telediarios, ¿no? Sino cuando ante un problema pues siempre pensamos que el problema es el otro o esperamos que el otro haga algo, ¿no? Digamos que lo que hacemos es que nos quedamos en la espera, nos quedamos en la pasividad, ¿no? Y se reconoce bastante fácil esta actitud porque cuando estamos ahí o vemos a personas que están ahí, pues las conversaciones son como muy circulares, no muy reiterativas. Yo creo que todos tenemos un amigo, una persona cercana que está siempre en la queja y reiterando, siempre contándonos lo mismo, ¿no? Y siempre son cosas que remiten al pasado y siempre hay justificaciones y siempre hay explicaciones, incluso siempre pues están buscando culpables, ¿no? Decía un amigo mío que la definición de culpable es el otro, ¿no? Entonces cuando estamos en esta actitud, pues estamos siempre en esta tesitura de pensar que el problema es el otro, que buscando culpables, como te digo, buscando explicaciones, ¿no? Y sobre todo esta actitud nos deja mucho en la resignación y en el resentimiento, ¿no? Que son emociones muy terrosas y que lo que nos hacen es mantenernos en el lugar en el que estamos sin salir de ahí, ¿no? ¿A quién reconocemos esta actitud? Pues frases como no se puede hacer nada, siempre va a ser así, esto es lo que me espera. Entonces cuando estamos explicando la realidad o enfrentándonos a la realidad desde esta actitud, pues la verdad es que la capacidad de resolución de problemas y de manejar el futuro pues es escasa, ¿no? Bueno, y la autocrítica nula prácticamente, ¿no? Sí, porque cuando buscamos el culpable siempre sacamos el dedo a pasear, ¿no? Siempre miramos alrededor y es nuestro jefe, nuestra pareja, y con esto no queremos decir que el resto de la gente sea inocente, lo que queremos decir es que lo que hacemos es, bueno, pues eso nos quita mucho poder, ¿no? Porque en el fondo estamos dando la posibilidad del cambio y del poder a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y nosotros nos quitamos del medio, como se suele decir, balones fuera. Hay muchas víctimas o gente en posición víctima en la actualidad, yo creo. Bueno, a ver, sí, está claro que el derecho a quejarnos lo tenemos, y solo nos falta que no lo tuviéramos, ¿no? Lo que pasa es que la queja tiene un problema y es que es muy improductiva, ¿no? Hemos pasado por una época, estamos pasando por una época, mucha gente todavía, en el cual hay muchos motivos para quejarse seguramente, ¿no? Lo que pasa es que quedarnos ahí, pues nos quita mucho margen de maniobra, ¿no? Estamos al albur de lo que sucedan las cosas, ¿no? En relación con esto, mira, hay una frase que decía Nietzsche, que es un filósofo a veces bastante mal conocido y bastante mal explicado, y en referencia al resentimiento, que es una de las emociones típicas de esta actitud, decía el resentimiento es la emoción del esclavo, decía él. Decía, no porque el esclavo sea un resentido, sino porque cuando estamos resentidos estamos esclavizados, ¿no? Entonces estamos dependiendo de otra persona, de lo que el otro haga, es como si lleváramos una bola de presa continuamente atada a nuestro pie, ¿no? Bueno, eso es en lo que se refiere a posición víctima. ¿De qué otra posición podemos hablar? Si me permites, déjame que diga algo más sobre esta, porque también hay un origen para esta posición, ¿no? Quiere decir que cuando decimos ¿por qué somos así? Bueno, fíjate, seguramente muchos de nuestros oyentes, ¿no? Pues tienen niños, ¿no? Desde críos nos enseñaron a igualar la palabra responsabilidad con culpabilidad. Ningún niño del mundo dice he tirado o he roto el juguete, dice se ha roto o se ha caído el zumo. Es decir, nos han enseñado siempre que la responsabilidad es como algo que se iguala a la culpabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que a veces esta actitud parte también de algo que tiene que ver con algo educacional, ¿no? Por resumir, esta actitud, cuando no nos consideramos parte del problema, no podemos ser parte de la solución, ¿no? Es un poco la frase que puede resumir lo que tiene que ver con esta actitud que hemos llamado de víctima, ¿no? Luego hay muchísima gente que parece que tiene la verdad en su poder de todo lo habido y por haber, ¿no? Que tiene su poder toda la vida por haber, ¿a qué te refieres? Al que lo sabe todo, el que tiene la razón de todo. Sí, no, es una subespecie de la posición víctima, ¿no? Que es la persona que necesita explicar
¿cómo es posible que si él tiene todas las respuestas, nada funcione, ¿no? Y además es que él sabe lo todo, siempre utiliza lo que se dice en coaching, explicaciones tranquilizantes, ¿no? Siempre busca las causas en factores que están fuera de su control, ¿no? Entonces lo sabe todo, pero sin embargo a veces nada funciona. Entonces esa posición, que también vemos mucho por ahí, pues también nos quita mucho poder, ¿no? Porque estamos siempre en lo cierto, pero sin embargo pues nunca conseguimos que las cosas funcionen, ¿no? Eso en lo que se refiere, bueno, a esta forma de ser, pero bueno, hay gente que a lo mejor tiene o toma una actitud más de, no sé si llamarlo así o si lo digo bien, Patxi, de esponja o por lo menos de aprender. Sí, bueno, fíjate que la palabra responsabilidad siempre la hemos entendido, como he dicho hace unos instantes, ¿no? Como culpabilidad. Sin embargo, hay otra manera de entender lo que es responsabilidad, ¿no? Es como si descompusiéramos la palabra por la mitad, ¿no? Responsabilidad, o sea, la habilidad de dar respuestas. Esto no quiere decir que tenga la varita mágica con todas las soluciones, sino que frente a los problemas hay personas que se colocan en la posición de lo que yo puedo hacer frente a lo que pasa. Y es evidente que hay cosas que en la vida no podemos elegir, pero incluso frente a lo más terrible, pues la actitud que elijamos frente a eso, ¿no? Que es una posición que llamamos responsable o protagonista o de generar posibilidades, pues esto nos da mucho más poder que quedarnos a esperar, ¿no? Insisto, con esto no digo que cuando nos colocamos en esta actitud frente a un problema las cosas vayan a suceder como quiero que sucedan. Lo que sí es que nos da un margen para hacer cosas o quedarnos en una posición en la cual yo tomo digamos acción, ¿no? Me pongo en marcha y no espero y estoy buscando a mi alrededor quién tiene la culpa, o muchas veces hacemos también esto, Ángeles, si cambia no sé quién, si cambia el otro, pues a mí me irá mejor. En esta posición es, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo frente a eso que me está pasando? Que a veces es duro, pero evidentemente pasan muchas más cosas cuando nos ponemos en esta posición en la cual generamos posibilidades de acción, ¿no? Incluso la ambición para cambiar, ¿no? Que cuando nos quedamos esperando. Por eso se llama posición responsable o posición protagonista, no porque quiera ser el más guapo de la fiesta, sino simplemente porque eso nos coloca, como te digo, en el camino de generar acciones que hacen que pasen cosas, ¿no? Patxi, tenemos que terminar, pero también yo creo que es importante estar atentos, por ejemplo, al lenguaje que utilizan las personas a la hora, ¿no?, de enfrentarse, bueno, pues a problemas, a retos y demás, y a la hora también de definirlos, ¿no?, dentro de estas diferentes formas o fórmulas de ser de cada uno, ¿no? Sí, porque el lenguaje crea una realidad, ¿no? Si yo te digo, Ángeles, tú bloqueas todas mis sugerencias. Cuando yo estoy diciendo esa frase, imaginemos que la dijera, que no la digo porque no lo creo además. Bueno. Cuando digo esa frase, lo que estoy haciendo es darte todo el poder a ti en cuanto a lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Eso es una frase de un lenguaje típicamente sin poder, o se le va a llamar lenguaje víctima, ¿no? Y en vez de decir eso, diría, ¿qué puedo hacer yo con Ángeles? ¿O qué otra actitud tengo que tener con Ángeles para que las sugerencias que le hago las pueda aceptar? Que yo me coloque en esta posición no quiere decir que Ángeles va a hacer lo que yo quiera, pero me coloca en la posición de que pasen cosas que no pasan cuando yo digo, tú bloqueas mis sugerencias. Entonces, el lenguaje crea una realidad. Entonces, en función de cómo hablamos, el lenguaje estructura nuestro tipo de pensamiento. Entonces, se reconoce muy bien a las víctimas por el tipo de lenguaje que emplean, que siempre es un lenguaje en el cual pues están quitando el poder porque siempre están ocultando o quitándose del medio frente a los problemas que les acontecen. Ajá. Bueno, pues punto y seguido, si te parece, Patxi, a esta cuestión, y seguiremos hablando, si te parece, la próxima semana. Y yo no quiero imponer, ni mucho menos, el tema. Faltaría más. Patxi Rocha del Cura, oye, muchas gracias. Disfruta de la semana. Agur.